buscando la palabra que está en Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Amén. Lo estaba leyendo en Reina Valera, pero vamos a leerlo en varias versiones. Nueva traducción viviente y lenguaje actual. Amén. Mire lo que dice Nueva traducción viviente. Tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Confíen siempre en el Señor, porque el Señor Dios es la roca eterna. Vamos al lenguaje actual. Dios hará vivir en paz a quienes le son fieles y confían en Él. Dios es nuestro refugio eterno. Confiemos siempre en Él. Mire cómo nuestro hermano Elías hablaba de la fe. Mire qué relación tiene con este mensaje, porque dice que nosotros tenemos que creer, tenemos que tener fe ¿en quién? En el Señor Jesús. Y hoy la palabra que nos dice el Señor, lo que él hablaba Isaías, decía, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Está hablando de una confianza que tenemos que tener en el Señor. Pero pareciera fácil decir, yo confío en el Señor. Hoy decía nuestro hermano, parece fácil, pero no es tan fácil. A veces estamos en situaciones que no podemos, o decimos que no podemos, o creemos que no podemos, y le damos más fuerza a la circunstancia, o a la lucha o a la prueba a la cual estamos pasando. Le damos más autoridad a eso que aún en la confianza en el Señor. ¿Por qué el Señor estaba hablando que tenemos que confiar en Él? Porque a veces, mi hermano, nuestra confianza deja de serlo cuando estamos pasando luchas y pruebas. Muchas veces dije que las luchas y pruebas pueden ser por un trabajo, por la economía, por una pérdida, por la salud, por algo que nos frustró, por algo que nos lastimó. Y dejamos de tener confianza y perdemos la confianza. ¿Y qué más perdemos? La fe también en el Señor. Y nos olvidamos que Él está, nos olvidamos que Él es el que nos cuida, que Él es el que nos protege. Porque acá creo que fue tan claro la palabra. Dice, confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Confíen siempre en el Señor, porque el Señor Dios es la roca eterna. Dios es nuestro refugio eterno. Confiemos siempre en Él. O sea, que nuestra protección es el Señor. Si nosotros no confiamos, no tenemos fe en Él, ¿cómo pretendemos que Dios pueda cuidarnos, pueda protegernos, el Señor, mi hermano? Por eso nosotros, acá nos estaba hablando el Señor a cada uno de nosotros. ¿Qué significa? Me tomé el tiempo de buscar qué significa confianza. Dice, seguridad, especialmente al aprender una acción difícil o comprometida. Esperanza firme que una persona tiene en que algo suceda, sea o funcione de una forma determinada, o en que otra persona actúe como ella desea. Dice también seguridad o acción audaz, confiada y certera, basada en esa seguridad. Ahora, mire lo que más dice de la información que estuve buscando de confianza. Es la actitud de tener fe en alguien o en algo. Confianza es descansar sobre alguien más grande y más fuerte que uno, que me ayude a permanecer firme y a reconstruir mi vida. Mire cómo nos habla esos significados de qué significa confianza. Ahora, en una parte hablaba de la fe, en una parte hablaba de la protección, y en una parte, como dice, confíen siempre en el Señor, porque el Señor Dios es la roca eterna.
hoy para cada uno de los cristianos, para los hijos de Dios, ¿quién es nuestra roca eterna? ¿Quién es nuestra roca firme? ¿Sobre qué fundamento estamos firmes nosotros? ¿Quién me puede decir eso? Los que estudiaron la fe. Amén. Jesús. Jesús es nuestra roca eterna, nuestra roca fuerte, nuestro refugio, fortaleza. Esa es nuestra confianza en el Señor. Aún en el Antiguo Testamento, David clamaba siempre al Señor. ¿Y qué le pedía? ¿Qué decía, mejor decir? Mire, me busqué el Salmo 70:1. Dios mío, en ti he puesto mi confianza, no me pongas jamás en vergüenza. Tú eres un Dios justo, rescátame y ponme a salvo. Préstame atención y ayúdame. Protégeme como una roca donde siempre pueda refugiarme de la orden y quedará a salvo, pues tú eres esa roca, tú eres mi fortaleza. La confianza no es solamente confiar, decir confío en Dios, sino trae muchas cosas la confianza. Trae la protección de Dios, renueva nuestra fe porque la fe está activa en ese momento cuando tenemos confianza. ¿Y qué más dice el Señor acá? Nuestro refugio. ¿Qué le decía a David? Préstame atención y ayúdame, ponme a salvo, rescátame. Tú eres un Dios justo, protégeme. En ese momento David estaba siendo perseguido muchas veces por el rey Saúl, por el tema que Saúl tuvo celos por David, envidia, y estaba siendo buscado ¿para qué? Para matarlo. Y él le escribía esos salmos al Señor. Mire lo que dice en otra traducción. Salmo 71:1. Oh Señor, a ti acudo en busca de protección, no permitas que me avergüencen. Mire lo que dice el Salmo 25:1. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Salmo 24. Mi Señor y Dios, a ti dirijo mis ruegos, porque en ti confío. No me hagas pasar vergüenza, no permitas que mis enemigos se burlen de mí. Oh Señor, te entrego mi vida, confío en ti, mi Dios. No permitas que me avergüencen, ni dejes que mis enemigos se regodeen en mi derrota. Mire que cada pasaje, cada traducción, lenguaje actual, Nueva Traducción Viviente o Reina Valera 1960, lo que nos hablaba en cada versículo, cada capítulo de los Salmos, nos hablaba de lo mismo, mi hermano, que tenemos que tener confianza, que tenemos que tener fe. ¿Por qué? Porque de eso si nosotros tenemos confianza y fe en el Señor, va a venir la protección, va a haber el cuidado. Porque David le pedía, rescátame, sálvame. Ahora, ¿cuántas veces nosotros, mis hermanos, estuvimos en cada situación? Cada uno sabrá lo que estará pasando en su vida o lo que ha pasado. ¿Cuántas veces habrán dicho, Señor, ¿hasta cuándo? Señor, ¿cuándo se va a terminar esto? Señor, ayúdame. Señor, sálvame. Señor, ¿cuántas veces habrán dicho eso? Y llegaron en un momento a pensar que el Señor no los escuchaba, que el Señor no estaba, que el Señor se había olvidado de cada uno de ustedes. ¿Cuántos habrán estado en ese momento? Yo lo estuve, mi hermano. Yo lo estuve. Pareciera que el Señor, más cuando se quedaba en silencio, más parecían las luchas y las pruebas, más pesado, más se oprimían. Porque las cargas no son así nomás. Las cargas son pesadas. Las luchas y las pruebas son fuertes. Pero acá el Señor, ¿qué nos está diciendo? Que nosotros tenemos que depositar la confianza en Él. Como decía el significado de confiar, depositar la confianza en algo más grande que nosotros, más grande que el problema. Como ese capítulo tan conocido que siempre lo representamos con la lucha y la prueba y la confianza en el Señor, como David y Goliat.
El problema para Israel era Goliat, y era el gigante, y eran atormentados día y noche por él. Y el pueblo de Israel atormentado, afligido, oprimido por el enemigo. El pueblo de Dios, el ejército de Dios oprimido por el enemigo, por uno gigante. Pero mire cómo fue un pastor, el rey David, que en ese momento no era rey todavía. Lo habían ungido, pero todavía no era rey. Mire cómo él tuvo la confianza en el Señor, porque dijo: mi Dios es más grande que Goliat, que ese problema que hay acá. Y Él lo puede resolver todo. Él puede ayudarme a ganar esta batalla. Porque él tuvo confianza. Porque en ese momento Israel estaba siendo afligido, estaba siendo oprimido. Pareciera que no tenía salida. Depositaron la confianza en un niño, vamos a decirle, porque tenía más o menos, pienso que no era tan gigante, porque a comparación de David, de Goliat, era un gigante. Era un chico, no tenía mucha experiencia con las armas, era solamente un pastor, pero él tenía la confianza en el Señor, que el Señor le iba a dar la victoria. Que ese problema no era nada, que esa situación no era nada, era una realidad que estaba pasando, pero no era nada. ¿Por qué? Porque depositaba la confianza en el Señor, tenía fe en el Señor, que lo iba a hacer libre, que le iba a dar esa victoria. Muchas veces nosotros, mis hermanos, dejamos que las luchas y las pruebas sean más grandes que Dios. Y no es así, mi hermano. Hay que dejar que Dios sea más grande que esos problemas, que las luchas y las pruebas. Me hizo recordar también que lo habíamos visto con los chicos también, no los niños, sino algunos chicos. Hemos visto una película, más allá que es una película verídica que está en la Biblia, que es de la historia del rey Ezequías, cuando fue, en ese momento Jerusalén fue invadida por el rey Sennacherib. La película se llama Oh Jehová, en ti confío. Dice que Ezequías hizo lo recto y lo bueno delante de los ojos de Jehová. Fue un momento de aflicción para ese momento, para el pueblo, porque estaba siendo afligido, pues ya había ganado mucho terreno, había Samaria, había tomado cautivos, y así muchos pueblos que le faltaba entrar a Jerusalén. ¿Por qué? Porque no quería, en ese momento Ezequías no pagó los impuestos, vamos a ponerle. Era el rey de Siria, era muy poderoso el ejército de Siria en ese momento. Y en ese momento, cuando mirábamos la fe que tenía ese rey y de cómo sus consejeros le pedían: vamos a acudir a Egipto, vamos a acudir a vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro. Y él decía: no, tenemos que esperar en Jehová, Jehová nos va a dar la victoria, Jehová. Y ellos escuchaban que el ejército estaban derrotando a otros pueblos, ya tenían cautivos y ya estaba a un paso. Más cuando ya estaban a las puertas de Jerusalén. Imagínense cómo estaba ese pueblo, cómo estaban los consejeros, imagínense ponerse en los zapatos del rey Ezequías, todo ahí atormentándolo, dándole esos consejos, no del Señor. Pero había un profeta en ese lugar, había un profeta en esos tiempos que era el profeta Isaías. Mire cómo en ese momento se lo tomó tan personal el rey Sennacherib con el rey Ezequías, que el Señor, porque el rey Ezequías confió en él, lo tomó personal con el rey Sennacherib. Llegó un momento que llegó la duda. El pueblo le ha dado al rey Sennacherib lo que él pidió, y al rey Sennacherib le sacó todo. No tenía ya más nada. No hay trato.
Porque se sintió que ahora que estoy acá, me quieren dar lo que yo les pedí, y no quiso. Se quedó con el botín. Y sin embargo, fue a invadir Jerusalén igual. Más afligido el pueblo, porque en ese momento todo contento, sí, al fin el rey decidió de poder arreglar con el rey Sennacherib, pero no se pudo. Cuando se enteraron que estaban todavía, el rey quería invadir, todos estaban afligidos, ya perdieron la esperanza, la confianza en Jehová en ese momento. Hasta que el rey Ezequías seguía pidiéndole al Señor, seguía confiando en el Señor, y le mostraba todo lo que decía en los mensajes que le daba el rey Sennacherib, hasta que Dios lo tomó personal, muy personal, hasta que el Señor habló contra el rey Sennacherib, todo lo que iba a pasar. Y en un momento el pueblo ya no sabía qué hacer, era más que nada que entren y les saquen y los maten a todos, o los tomen cautivos. Y sin embargo, en ese momento mandó a consultar al profeta Isaías, el rey Ezequías, y hubo palabra de Jehová. Hubo palabra de bienestar. ¿Por qué? Porque el rey Ezequías nunca dejó de confiar en el Señor. Es más, cuando había tomado esa decisión de darle lo que quiso el rey Sennacherib, él estaba mal, no estaba bien. Pero cuando pasó la segunda vez, él siguió confiando en el Señor, y el Señor le dio la respuesta. ¿Por qué? Porque tuvo la confianza, porque creyó en Él, porque tuvo fe en Él, como decía nuestro hermano en la palabra de apertura. Hasta que un momento el Señor mandó a su ejército, un ángel, y derrotó a todo el ejército del rey Sennacherib. Destruyó todo el ejército que quedó. Sennacherib solo se tuvo que volver a su tierra, donde de ahí después, un tiempo después, lo asesinaron al rey Sennacherib. Mire esa historia. A veces nosotros pasamos luchas sin prueba, mis hermanos. Pero miren toda esa realidad que pasó ese pueblo, todas esas cosas que habrá pasado el rey. Imagínense todo lo que le habrán gritado la gente, porque él no tomaba la decisión de arreglar, él no quería arreglar, porque él era del pueblo del Señor. Imagínense que el rey Ezequías, tanta confianza que tuvo en el Señor, mandó a tirar todos los altares. Todo lo malo que hizo su padre hizo lo peor. Levantó los altares, y el rey Ezequías, su hijo, tiró todo. Y eso le agradó al Señor. Se enseñaba de las cosas de Dios. Por eso le digo a mi hermano, mire la confianza que tuvo el rey. Esa confianza en el Señor. ¿Qué nos está enseñando esto, mis hermanos? Que a veces, pese a las luchas y pruebas, lo que nos está oprimiendo, pues sí, pero es real. Me pueden decir, pastor, es real lo que estoy pasando, no tengo para comer, no me puedo sanar de esta enfermedad, no puedo resolver este problema, está pasando, no sé cómo hacerlo, se me fue de las manos. Pero el Señor te está diciendo, confía en mí. Confía en mí, dice el Señor. Así como lo hizo el rey Ezequías, que confió hasta lo último en el Señor, pese a lo que estaba pasando, pese a lo que estaba siendo oprimido, cada mensaje que le mandaba el rey Sennacherib, eso eran todos los golpes que lo oprimían, y él, sin embargo, oh Jehová, en ti confío. Señor, líbrame de este mal, líbrame de las manos del rey de Asiria. Así estaba orando él. Con ruego, como dice en los salmos el rey David, con ruego, ayúdame, rescátame. Es como decían nuestros hermanos, ¿cómo le estamos orando a papá? Con súplica y ruego tenemos que estar orando, mis hermanos, con un corazón dispuesto al Señor.
para que el Señor pueda obrar. No solamente oración, tenemos que confiar y tener fe en Él. Que Él lo va a hacer, que Él nos va a librar. Eso es lo que nos estaba enseñando el Señor en este mensaje, nos está hablando, en lo que nos está enseñando. Pese a las circunstancias que pasemos, Él tiene el control. No hay nada imposible para Él, todo lo hace posible. Mire, si mi hermano, como dice otro mensaje, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Mire, si no vamos a tener confianza en el Señor. Por eso, mi hermano, te aliento a que puedas meditar en este mensaje, a que puedas no solamente orar, no solamente buscar del Señor, sino que confíes en Él, que tengas fe en Él, que Él va a solucionar tus problemas, que Él te va a levantar. No hay nada imposible para Él. Él tiene el control. Él puede sanar, Él puede levantarnos, Él puede librarnos de todo el mal que el enemigo hace contra nosotros. Por eso, mis hermanos, les aliento a cada uno de ustedes que depositen la confianza en papá, porque sin Él no somos nada. Dios sigue siendo Dios, mis hermanos. Por eso es necesario que nosotros depositemos la confianza. ¿Para qué? Yo no digo que las luchas y las pruebas se van a resolver enseguida, pero cuando estamos con papá es más lindo que se resuelvan las cosas. ¿Por qué? Porque Él la va a resolver. Porque Él no solamente la confianza y la fe es tener en Él, atrae muchas cosas: protección, libertad, sanidad, atrae todas esas cosas, mis hermanos. Si nosotros queremos la bendición de papá, tenemos que confiar en Él, tener fe en Él. Por eso, mis hermanos, medite mucho en este mensaje. Hable mucho con papá. Si estuvo mal, si estuvo en falta, pídale perdón. Pero ese perdón genuino, arrepentido, con súplica y ruego. Amén. Por eso les aliento, mis hermanos. Mediten este mensaje. Amén. Hasta acá llegó el mensaje. Un fuerte